Levíticos capítulo 16. Capítulo 16, hermano, versículo 29. Nada más vamos a leer un versículo. Y así como conforme que quedó fortalecido. Gozoso. Fortalecido en todos los aspectos, hermano, tanto en espiritual como el libro de Levíticos capítulo 16 y el versículo 29. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora con vosotros. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos porque a veces tenemos nuestros pasajes favoritos de los cuales predicamos. Muchas veces hemos oído predicar de eso, pero hay otros pasajes, Señor, que ignoramos a veces. Y tu palabra dice que toda la escritura es útil. Toda. Es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Toda la escritura. Perdónanos, Señor, porque el pueblo a veces no conoce ciertas cosas porque nosotros no las enseñamos. En esta noche, Señor, habla a mi vida, que pueda aprender algo, Señor, que no sé, que pueda reconocer, Señor, y salir alegre, contento, llevándome el tesoro del conocimiento en mi corazón, Señor, porque ese conocimiento me hará sabio para poder conducirme en esta vida y para llegar a la vida eterna, en el nombre de Jesús. Vemos gente que se desanima, gente que no cree, gente que reniega, otros que se alejan, pero también vemos gente que permanece, gente que lucha, gente que confía, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Regocíjese, no desentienda. Nada más no se duerme. En esta noche, hermanos, quisiera compartir con ustedes los principios, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado, yo creo que todos hemos escuchado la palabra mandamientos, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de los mandamientos y quizás, ¿verdad? Si le preguntara a alguien acerca de los mandamientos, se lo sabe perfectamente de memoria. Y es bueno, hermanos, es bueno conocer los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hay algunos mandamientos, ¿verdad?, que son fuera de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y bueno, el primer mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento que Dios da al pueblo de Israel es: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ese no es uno de los 10 mandamientos, es el primer mandamiento, ¿verdad? Entonces el Señor, los hombres, ¿verdad?, le preguntan a Jesús:
¿cuál es el gran mandamiento?, le dicen ellos. Y Jesús les contesta: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Ese es el gran mandamiento, ¿verdad? Y ya de ahí, pues bueno, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos habla a nosotros de mandamientos, nos habla de leyes, nos habla de estatutos, nos habla de preceptos y nos habla de acuerdos, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de esto que nosotros conocemos, o de esto que nosotros tenemos, ¿verdad? Como los preceptos, como los mandamientos. Y entonces nosotros debemos de entender, es bueno que nosotros sepamos que un mandamiento es algo que Dios dijo que hiciéramos o que no hiciéramos, ¿verdad? Un mandamiento de Él es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Él manda que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Eso es un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento que el Señor nos dice de algo que no debemos de hacer. Dice: no matarás. Eso es algo que no debemos de hacer, y es un mandamiento. Entonces Dios dio mandamientos acerca de cosas que debemos hacer, y dio mandamientos acerca de cosas que no debemos hacer. Esos son los mandamientos, ¿verdad? Las leyes son aquello que nos enseña a nosotros qué es lo que nosotros vamos a recibir, o cuál va a ser la consecuencia de obedecer o no obedecer los mandamientos. Esas son las leyes las que nos enseñan eso. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que la ley dio a la luz el pecado. Es decir, la ley nos enseñó lo que era pecado, ¿verdad? La ley nos instruye, nos dice, mira. Entonces los mandamientos dicen una cosa, y la ley nos enseña cuál va a ser la consecuencia de no obedecer el mandamiento. Por eso la Biblia dice que el bueno no debe de temer a la ley. O sea, tú no debes de preocuparte si tú obedeces los mandamientos, no debes de preocuparte de las leyes. El que se debe de preocupar de las leyes es el que no obedece los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley se encargará de castigar. Entonces las leyes de Dios, ¿verdad? Cada mandamiento tiene sus leyes, y esas leyes se encargan de dictar la sentencia para aquel que no cumple con el mandamiento. Dice las consecuencias de lo que va a tener, ¿verdad? Por causa de no obedecer el mandamiento. Y los estatutos, ¿verdad? Los estatutos son los que nos enseñan a nosotros qué es lo que debemos hacer para poder cumplir el mandamiento. ¿Cómo yo puedo hacerle, verdad? Un mandamiento, el Señor a la iglesia le dice: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Un estatuto es de que yo, juntamente con otros, me ponga de acuerdo y pueda cumplir con el mandamiento de ir y predicar el evangelio. Entonces esos son los estatutos. Entonces tenemos conocimiento del mandamiento, tenemos conocimiento de la ley y tenemos conocimiento de los estatutos, ¿verdad? Entonces nosotros es bueno que conozcamos. Y los preceptos o los acuerdos, mira, un acuerdo nosotros aquí, y que no está en la Biblia y que no es pecado, es que nosotros nos pongamos de acuerdo aquí para hacer el culto, ¿verdad? La Biblia no dice: ahí en Santa María reúnanse los domingos o los jueves a las 7 de la tarde o a las... No dice eso, ¿verdad? Eso es un acuerdo, ¿verdad? De nosotros. ¿Para qué? Para poder reunirnos en el lugar que Dios ha escogido. Porque, hermano Joaquín, este lugar no lo escogí yo, este lugar lo escogió Dios, ¿verdad? Para que aquí se predique el evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, cumplimos con ello y predicamos el evangelio. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo. El acuerdo que nosotros tomamos no debe contradecir el mandamiento, ¿verdad? Eso es en lo que tenemos que tener cuidado, que un acuerdo de nosotros no vaya a contradecir un mandamiento de Él, ¿verdad? Porque entonces ya ahí estaríamos en problemas, y en problemas con Dios, no en problemas unos con otros. Entonces es bueno, hermanos, que usted y yo sepamos estos mandamientos. Pero entonces Dios, hablando al pueblo de Israel, les da estos mandamientos y les dice, ¿verdad?,
le dice Dios al pueblo de Israel, le dice que 6 días, escúcheme, fíjese, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, 6 días vas a trabajar, ¿verdad? Y un día lo vas a apartar, ¿para qué? Para reunirte en un lugar para honrar el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos 168 horas cada semana, ¿verdad? Y de esas 168 horas, 24 horas deberíamos nosotros de ocuparlas en hacer cosas de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos tratando de cumplir con esto, el Señor nos habla en su palabra y nos dice que esto no es solamente para el pueblo de Israel, que eso es también para los extranjeros que habiten en Israel. Es decir, cuando en el pueblo de Dios, cuando alguien viene de afuera, tú puedes recibir en tu casa a una persona, una visita. Tú puedes contratar a una persona que trabaje contigo, pero va a vivir contigo. Esa persona que trabaja contigo, que vive contigo, puede ser un esclavo, lo que sea. Pero si es una persona que habita contigo, que vive contigo, que está en medio del pueblo, el mandamiento también es para esa persona. O sea, Dios no está diciendo, mira, el que no sea hermano, ese que no lo haga. No, dice que si habita contigo, también debe cumplir con este mandamiento. También debe de reunirse, también debe de buscar a Dios. Y fíjese, hay una sentencia para esto, ¿verdad? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham acerca de la circuncisión, no circuncidaron a los adultos nada más, circuncidaron también a los niños, ¿verdad? Y entonces, ¿esto qué significaba? Que pertenecían al pueblo de Dios. Pero si un niño o un hombre no era circuncidado, era cortado del pueblo. Entonces Dios advierte esto en su palabra y nos dice, ¿verdad? Que si una persona que habita juntamente con nosotros no está dispuesto o no quiere, ¿verdad? Porque él diga, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana, pero si vive juntamente con nosotros, la Biblia dice que el mandamiento también es para él, ¿verdad? Entonces tú y yo, si habita contigo, tus hijos, si tienes personas que trabajan contigo y viven contigo, si tienes personas que están de visitas contigo, si tienes personas que son familiares y que ellos digan, no, pero yo no soy cristiano, la Biblia dice que el mandamiento es para ellos también. Entonces tú tienes que buscar la manera, no de obligarlos, ¿verdad? Porque sería algo que quizás en vez de acercarse la persona se alejaría. Pero mire, la Biblia dice que cuando el profeta Elí, ¿verdad? Tenía sus hijos. Y Elí sabía que sus hijos andaban haciendo cosas que no eran correctas, ¿verdad? Entonces él habló con sus hijos y les dijo, no es bueno lo que yo escucho de ustedes, ¿verdad? Él les dijo eso. Pasó un poco de tiempo y Dios mata a los 2 hijos de Elí, ¿verdad? Y cuando mueren los hijos de Elí, ¿verdad? A Elí le es dicha una noticia y le dice, ¿por qué no estorbaste a tus hijos? O sea, ¿qué quiere decir estorbarle a tus hijos? Estorbarle a tus hijos para que no anden haciendo lo malo, quiere decir estar continuamente invitándolos a que busquen a Dios, ¿verdad? Que yo no tengo ganas, o que yo no soy cristiano, que yo no soy bautizado. No le hace, vives aquí, estás entre los del pueblo de Dios, por lo tanto, Dios da mandamiento para ti, al extranjero y tanto al natural. ¿Cuál es el natural? El que es nacido aquí. Amén. Pero también al extranjero que mora entre vosotros, también a él. Enséñalo. ¿Por qué, hermano? La Biblia nos enseña acerca de esto, ¿verdad? Acerca del extranjero. ¿Por qué es importante esto? Mire, déjeme explicarle por qué es importante. Dios, cuando Dios, no es que Dios sea racista, no es que Dios no quiera a unos. Lo que Dios no quiere es mezclar lo bueno con lo malo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual. O sea, Dios nos habla de esto. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros nos mezclemos? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es la razón que Dios le dice al pueblo de Israel que no se mezcle con otros que creen otras cosas? Imagínate a tu hijo, a tu hija en una amistad muy estrecha con una persona
que cree otras cosas, ¿verdad? Que cree que el Dios tuyo no es el Dios de esa persona, que esa persona tiene otras creencias. ¿No crees que sus creencias se te pudieran pegar a ti? Dios advierte sobre esto y dijo, mira, en el matrimonio Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, no des tus hijas a los hijos de los hombres, a los hijos de los pueblos por los cuales vamos pasando, ni tomes hijas de ellos para tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos van a terminar adorando los ídolos de ellos, porque van a empezar a creer lo que ellos creen. Van a mezclar la verdadera religión con una manera de creer equivocada. Entonces, hermano, a ti te fue dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo te limpia. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que son las arras de vuestra herencia. El Espíritu Santo es lo que te identifica a ti como hijo de Dios. Entonces, cuando tú admites en tu casa a una persona que no tiene el Espíritu Santo, tú tienes que pensar, esa persona, ¿quién es esa persona? ¿Qué espíritu mora en esa persona? Sus ideas son ideas cristianas o son ideas erradas de acuerdo al pueblo. Entonces, por eso es bueno que lo involucres, que lo metas, que lo instruyas, que le enseñes el verdadero camino. ¿Verdad? Que se lo enseñes. ¿Por qué? Porque entonces traerá bendición a tu casa, hermano. Tú habrás ganado un alma, habrás ganado personas. Por eso la Biblia dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Que cuando alguien mora contigo, aprenda el lenguaje de los cristianos y no los que están en la iglesia aprendan el lenguaje de los mundanos. Que al rato los hijos tuyos o tú andes hablando palabras que hablan la gente que no conoce a Dios. No, que mejor los que no conocen a Dios aprendan a hablar como los hijos de Dios. De eso se refiere la Biblia. Entonces, da mandamiento Dios sobre aquel que mora en tu casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú sepas y estés pendiente de eso y invítalo, hermano. Mire, la primera vez, sí es cierto, una persona que, bueno, yo no sé, me pasó a mí. Cuando yo fui la primera vez a la iglesia y miré a los hermanos hablar en lengua, pues yo pensé que estaban locos, ¿verdad? Se me hicieron raros, se me hicieron algo que yo nunca había visto. Los oía que hablaban en otras lenguas y yo decía, pues quién sabe qué será eso, ¿verdad? Se me hacía extraño. Bueno, cuando tú involucras a una persona nueva en esto, se le va a hacer extraño. A Sharon se le hizo extraño la primera vez, ¿verdad? Pero ya ha venido varias veces y aquí está. ¿Por qué estás aquí? ¿Verdad? Porque has reconocido, porque has visto. Estos aleluyas algo tienen, ¿verdad? Eso que ellos creen, algo tienen. ¿Por qué? Porque viven felices, por lo menos más felices que nosotros, los que no conocemos a Dios, ha de decir Sharon, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Estar, hermanos, impartiendo, estar cumpliendo con el mandamiento. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, más a los que viven contigo. Eso dijo Dios, ¿verdad? Que primero predicáramos. ¿Dónde, Carlos? En Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad donde estaban reunidos cuando Dios les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Hace rato platicaba con Sharon, ¿verdad? ¿Qué es el prójimo? ¿Quién es el prójimo, hermanos? La palabra prójimo es un derivado de la palabra próximo. ¿Quién es tu próximo? ¿Verdad? ¿Quiénes son las personas que más tienen una relación más estrecha contigo? ¿Quiénes son las personas con las que más tú te juntas, con las que más tú habitas? ¿Verdad? A esas personas tú debes predicarles el evangelio. ¿Por qué? Porque son tu prójimo, ¿verdad? Después de tu prójimo, vea, dijo el Señor, ¿verdad? Primeramente a Jerusalén, luego en Judea. ¿Qué era Judea? Judea es la ciudad de enseguida. Entonces dijo Dios, mira, ya que le hayas predicado a tu familia y a los que viven contigo, entonces predícale al vecino. ¿Nunca les ha pasado que ustedes tienen un vecino que les dice, pues a mí nunca me has invitado al culto? ¿Verdad? A veces pasa que un vecino nos dice, pues yo veo que invitan gente, pero a mí nunca me han invitado. ¿Verdad? Como que uno asume, no, pues hay que venga. O sea, uno se reserva la invitación, ¿no? Pero sí nos ha pasado que a veces un vecino dice, no, pues no me han invitado. Entonces Dios dijo, ¿verdad? Vayan y prediquen en Jerusalén, luego en Judea, y luego dijo, y hasta lo último de la tierra. Samaria, perdón, ¿verdad? Después dijo Samaria. ¿Qué es Samaria, hermanos? Samaria era la siguiente ciudad.
Si usted lee el llamado de Pedro, usted va a leer luego quiénes son los siguientes que Pedro invitó, ¿verdad? Quiénes son los que después él mismo fue a buscar y les predicaron, ¿verdad? Amigos, parientes. Ellos dijeron, bueno, si vamos a predicar, pues vamos a empezar en casa. Primero por los parientes, por los que viven aquí, por mi prójimo. A ese va a ser el primero, después al vecino y después al de la ciudad de allá y así. Y luego dijo el Señor, y por todo el mundo. Pero vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y dijo que fuéramos por todo el mundo. Y cuando Dios dijo por todo el mundo, ahí está Santa María, ¿verdad? Entonces vamos y prediquemos el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Vayamos y hagamos. Él cumpla con ese mandamiento, ¿no? Para que Dios lo bendiga, ¿verdad? Para que decía un hermano en una ocasión, porque decía que quería ir a predicar a Japón o a China, uno de esos países. Pero había problema, y decía, pero ¿cómo le puedo yo hacer para ir a predicar allá? Y estaba hablando con un nativo de allá, con un chino, ¿verdad? Quería ir a predicar a China, pero decía que ¿cómo le iba a hacer? Y estaba hablando con un chino, y el chino le dijo, bueno, pues empieza conmigo. Si quieres ir a predicar a mi país, pues empieza conmigo. Entonces muchas veces nosotros queremos ir allá, ¿verdad? Y a veces el de aquí de enseguida ni vemos hablar. Entonces, hermanos, debemos prepararnos, debemos levantarnos, ¿verdad? Debemos de abra la boca, no predíquele, dígale lo que Dios ha hecho en la vida de usted a las personas. El Señor me sanó de esto, el Señor, mira, yo tenía esto, y el Señor abrió puertas. Un día estaba endeudado y no sabía cómo hacerle, y de pronto el Señor abrió y esto, y pude salir adelante. No tenía trabajo, y ¿sabes qué? Y de pronto me hinqué, doblé mis rodillas, le oré al Dios de los cielos, y me llamaron de un trabajo. Hermanos, ¿cuántas cosas nos han pasado a nosotros que no sabíamos cómo seguir adelante y pudimos salir adelante? ¿Sabe por qué? Porque donde Él abre, nadie cierra. Él abre, nadie cierra. Entonces qué bueno es, hermano, saber que tenemos al Dios que tiene la combinación de todas las puertas. ¿Usted cree que eso de que usted pisa algo y se abren las puertas solas es nuevo? Eso no es nuevo, hermanos. Allá en la cárcel donde estaban los apóstoles se abrió así, ¿verdad? Estaban los apóstoles presos y de pronto las puertas se abrieron, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que abre camino donde no lo hay. Tenemos un Dios que da gozo cuando estás triste. Tenemos un Dios que te da esperanza. Tenemos un Dios que, ¿verdad?, que cambia el rumbo de tu vida. Antes creías que no valías nada y ahora sabes que vales mucho porque Cristo murió por ti en la cruz. Entonces eso es algo que nosotros debemos de... Hoy cuando te vayas para la casa y veas a alguien que te diga, te crees mucho, tú dile, no me creo, soy mucho. Aleluya. No me creo, soy porque Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que soy su hijo. Soy su hijo, y eso no cualquiera, ¿verdad? El Señor tuvo, ¿verdad?, a bien el llamarme para que fuera su hijo. Me limpió, me cambió la vida, me quitó lo mal hablado, me quitó esto, me quitó aquello y me dio una nueva vida. Y ahora voy rumbo al cielo. Eso fue lo que Dios hizo en la vida mía. Entonces, qué bueno es conocer los mandamientos de Dios, hermano, y saber cómo poder hacer para cumplirlos. Porque dijo Dios en una ocasión así: ¿cómo dices tú que me amas a mí si no puedes amar a tu hermano que lo ves? ¿Cómo me vas a amar a mí que no me ves? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros? Mira, tú puedes conocer los mandamientos, tú sabes lo que yo digo en los mandamientos, pero si no conoces la ley y no conoces los estatutos, puede ser que tú no estés cumpliendo con el mandamiento, que estés haciendo cosas pensando que están bien y estás pasándote por alto los estatutos. Pero entonces, sin darte cuenta, aunque sabes el mandamiento, estás pasando por alto la manera como debes de cumplir el mandamiento. ¿Y qué es eso? Que la ley se va a encargar de darte el pan. Entonces, hermanos, es bueno conocer el mandamiento, conocer la ley y conocer los estatutos.
que Dios da a su pueblo también es para el extranjero, para el empleado, para el que mora contigo, para el esclavo que esté contigo. Es para él también es importante cumplir con este mandamiento. Y las personas que habitan o viven contigo. Porque si tu Dios no es el Dios de ellos, sucede como le sucedió a David. Fíjate lo que le sucedió a David. David nosotros lo conocemos como el salmista, el hombre que vaya en relación a la alabanza, hermanos, no hay otro del que se hable igual como David. Y sin embargo, David, ¿cuál era su problema? Que se casó con una mujer, hermanos, con Mical, que cuando él alababa a Dios, ella lo criticó. ¿Verdad? Esas son las consecuencias cuando uno hace cosas y que no conoce las leyes y que no conoce los estatutos. ¿Verdad? Entonces, aunque conoce el mandamiento, pero David tuvo ese problema de que mientras él alababa a Dios, su esposa se burlaba de él y lo criticaba. Sansón, hermanos, tuvo ese problema también. ¿Por qué? Porque aunque Sansón haya sido el hombre más fuerte y aunque era el juez de Israel, cometió el error de ir y casarse con Dalila. ¿Por qué? Porque conocía el mandamiento, pero ignoró las leyes. Ignoró que la ley se iba a encargar de castigarlo por no haber cumplido con el mandamiento. ¿Verdad? ¿Cuál era el mandamiento? Que no debería de haberse casado con alguien de ella. Y fue y lo hizo. ¿Verdad? Entonces vino la ley y ¿qué hizo? Recibió el castigo. ¿Verdad? Por no haber cumplido con el mandamiento. Y pasó por esto. Job, hermanos, Job quizás el caso más drástico que nosotros conocemos, ¿verdad? Un hombre del cual Dios dijo, ¿verdad?, que era justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero se casó con una mujer, hermanos, con una mujer que cuando él estaba enfermo, ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que la mujer de Job le estaba diciendo, tu Dios, no el mío. Entonces tú tienes que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que la gente que vive contigo, que la gente que crean en el mismo Dios que crees, que alaben al mismo Dios que alabas tú. Anímalos, instrúyelos, invítalos para que puedan hacer esto. No será fácil, el enemigo querrá hacer su obra, pero tú eres hijo de Dios. En Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué no se pone de pie? No se pongan serios, que me dan nervios. ¿Sabe que lo más triste, hermanos, que a una persona le puede pasar es trabajar duro por algo que él cree que está bien y que al final de cuentas no está bien? Imagínese a Usa que iba en cuando estaban transportando el arca, ¿verdad? Y que dice la Biblia que la llevaban en una carreta, que la carreta era jalada por bueyes, ¿verdad? Y el camino era así, el estilo de Santa María, con hoyos y todo eso. Entonces cuando llevaban el arca, la carreta se movía y el arca se ladeaba. Y Usa, fíjese lo que hizo Usa. Usa extendió la mano para detener el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó? Él no pensó en hacer algo malo. Cayó fuego del cielo y lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Sabe por qué? Por eso David lloró. David se puso triste, porque David sabía que el mandamiento de Dios era que transportaran el arca, pero el arca debería de ser transportada por hombres, por los sacerdotes. Y a David se le hizo más fácil ponerla en una carreta jalada por bueyes.
A veces lo que se nos hace más fácil, hermanos, a Dios no le agrada. Puede ser un pensamiento muy bonito, pero si no es lo que Dios dice, Señor, te damos gracias. Alabado sea tu nombre para siempre, Jesús. Bendito Dios. A veces somos impetuosos, a veces somos arrebatados y hacemos las cosas, Señor, como a nosotros nos pudiera parecer. No podemos decir que es porque tenemos malas intenciones. No, Señor, a veces no son malas intenciones. A veces simplemente ignoramos. A veces ignoramos, Señor, los estatutos. A veces, Señor, decidimos ignorar lo que tú nos dices y hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Llena mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Llena mi alma. Qué triste sería, Señor, batallar tanto. Batallar tanto, Señor, en esta vida y después terminar mal. Después terminar haciendo algo. Imagínate a Moisés cuando Dios le habla y le dice: sube al monte y mira la tierra, pero no vas a entrar en ella. Tanto batallar con el pueblo, tanto batallar con aquel pueblo para llevarlos, para guiarlos a la tierra prometida y no entrar. Alabado sea el nombre de Jesús. Con tu amor, Señor, por eso yo necesito. Por eso yo necesito, Señor, que no sea mi manera de pensar, sino que sea, Señor, con tu poder, alabado sea el nombre de Jesús. con tu Necesito, Señor, despojarme. Necesito estar vacío de lo que yo soy para poder ser lleno de lo que tú eres. Necesito estar vacío de mi manera de pensar para poder ser lleno de la mente tuya, Señor. Por eso la palabra del Señor dice que debemos tener la mente de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu santidad, Señor. Estamos preparándonos, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Estamos plantando, Señor. Estamos poniendo el cimiento. Vamos a continuar adelante. Vamos a crecer. Vamos al siguiente paso. Vamos al siguiente nivel. Necesitamos estar firmes, Señor. Dominar totalmente donde ahora estamos, porque vamos a recibir. Estos hijos tuyos, estas hijas tuyas que están aquí, Señor, prepáralos, prepáralos. Prepáralos, Señor, para usarlos. Alabado sea tu nombre para siempre. Sí, Espíritu de Dios, ven, ven a mi vida, Señor, habita, vive. Haz de mi corazón tu casa. ven y llena mi ser. Quédate conmigo todo el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cámbiame, Señor, si necesito cambiar. Sí, bendito Dios. A lo mejor ya tengo muchos años, Señor, y me he hecho terco, necio. Y hay cosas que no quiero cambiar. A veces me creo muy sano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso me impide poder reconocer mis errores. Alabado sea el nombre de Jesús.
Necesito ser, Señor, así como tú dijiste, manso y humilde. Que lo que tengo no me haga, Señor, creído. Que lo que sé no me haga, Señor, que yo me crea superior a nadie. Que lo que yo tengo, Señor, no me haga ver al que no tiene nada como si no valiera nada. Que yo no vea al que está perdido, Señor, como algo insignificante. Que no vea, Señor, al que está en una condición desahuciada, Señor. Al que está triste, al que está abatido, al que está desanimado. Que yo no lo vea como algo que no vale nada, Señor, sino que antes pueda ser así como dice tu palabra. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Sí, Señor, bendice a cada uno. Desde el que abre la puerta, el que acomoda sillas, el que trae un vaso de agua, Señor, el que conecta, Señor, bendícele. Todo aquel que se encarga del dinero, el que se encarga de anunciar, el que se encarga de todo esto, Señor. Tú no te quedas con nada, Señor. A veces yo, Señor, puedo ignorar el trabajo de alguien. Yo puedo no reconocer el trabajo de alguien, pero tú, Señor, no te equivocas y nada se te olvida. Tú darás recompensa a aquel que recoge una basura, a aquel que acomoda una silla, a aquel que usa su carro para darle un ride a una persona. Tú le darás recompensa, Señor. Aquel que da de comer a uno de tus hijos, tú le darás recompensas. Aquel que se esfuerza, que llega cansado a su casa de su trabajo, pero que se esfuerza en venir, tú le darás recompensas, Señor. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor bendito. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a pedir a nuestro hermano Felipe que nos despida con las palabras de oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto ha sido, hermanos, algo. Me siento hoy como que me senté a la mesa y el Señor me dio de comer. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, amén, para despedirnos, amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estos momentos de recibir tu palabra, Señor Jesús. No nos vamos como venimos, Señor Jesús, sino llenos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial.